Bueno, es el tema que hemos estado desarrollando durante todos estos meses y ahora al acercarse la fecha del 1 de enero, hay quienes dicen que es una presión política lo que hay, pero para escuchar más sobre esto de personas que sí saben de lo que van a hablar, está con nosotros aquí en nuestros estudios Santiago Magui, economista y consultor financiero, presidente de Landmark Asset Management, y vía Skype y telefónica desde Nueva York, Enrique Álvarez, jefe de investigaciones para mercados latinoamericanos de la consultora Idea Global, economista e inversor. Gracias, Enrique, por estar con nosotros nuevamente esta noche. Un gusto estar aquí. Bueno, el tema es, como decía un gran humorista de los años 50, el tema es el tema. Y el tema tiene que ver con el precipicio fiscal, pero la pregunta para los dos, tanto para Enrique Álvarez como para Santiago Magui, ¿creen que se va a llegar a un acuerdo donde se complazcan las dos partes, es decir, republicanos y demócratas, de aumento racional de impuestos y a la vez recorte de gastos públicos? Yo creo que sí llegan a un acuerdo. Lo que pasa es que hay muchos temas que tienen que tocar. Lo que a mí me preocupa es que traten de llegar a algo, al hacerlo muy rápido, porque hay muchas partes movibles que hay que tomar en consideración. Y eso es lo que me preocupa, porque con tal de llegar a un acuerdo ahora, puede tener consecuencias muy importantes para el futuro. Pero yo sí creo que a la última hora llegan a un acuerdo. Enrique, una serie de medidas que pudieran llevar a una pequeña recesión o desaceleración, como ocurrió en Europa, pudiera ser por vía de la austeridad. Hay que tener cuidado con medidas de austeridad. Pues absolutamente. Hemos visto en numerosas partes de que las medidas de austeridad, obviamente en otros términos de endeudamiento, no son particularmente de los de Estados Unidos, pero tienen una connotación enorme recesionaria. Ahora, creo, al igual que Santiago, de que van a llegar a un acuerdo. Sin embargo, creo que el acuerdo no va a ser para nada fundamental. Creo que va a ser muy semejante a lo que hicieron con el techo de la deuda, que es esencialmente llegar a un acuerdo de último minuto, dejar mucho de los temas reales, como por ejemplo la reforma de tributación dentro del país, para la nueva legislatura, y de alguna manera simplemente van a empujar el tema hacia adelante, digamos otros 6 o 9 meses, y hacia adelante nuevamente nos vamos a saber en complicaciones en cuanto a la estructura del endeudamiento y lo que tiene que recortar en el gasto del gobierno. Ya escuchamos a Mitch McConnell, también tenemos a Harry Reid, quien ha estado hablando sobre este. Santiago, lo que están diciendo los republicanos, lo que están diciendo, lo que estamos viendo, es que el presidente Obama está haciendo política con esto, yendo a Pensilvania a empujar su plan fiscal con ejecutivos, reuniéndose como si todavía estuviera en campaña. Sí, hay una parte importante, obviamente todavía a los republicanos les duele la pérdida de las elecciones. Obama está jugando sus cartas muy bien jugadas, que dice tengo el mandato, por eso gané de vuelta las reelecciones, de nuevo la elección presidencial. Entonces, él sigue jugando esas cartas y yo creo, o sea, van a seguir presionando. Como dice Enrique, tienen todavía tiempo lamentablemente, van a buscar hasta lo último y siguen jugando, siguen haciendo política. Los demócratas dicen tenemos el mandato, los republicanos, sobre todo la parte del Congreso que tiene la mayoría, dicen nosotros tenemos un mandato, por eso mantuvimos mayoría en el Congreso, y los dos siguen sin llegar a un acuerdo. Enrique Álvarez, hemos tenido a economistas en programas anteriores hablando sobre este aumento impositivo sobre las personas que ganan más de $250,000, sobre los millonarios. Dicen que los números no dan, que eso no va, que eso es un vaso de arena en medio del mar, de una playa, que eso no va a resolver el tema del déficit, del techo del déficit fiscal, y que eso no va a resolver los problemas macroeconómicos de este país. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, si lo miramos desde un punto de vista totalmente matemático, es absolutamente cierto. Es muy pequeño lo que va a contribuir subir los impuestos a la gente que gana más de $250,000. Sin embargo, tiene un significado simbólico para el mercado financiero en general, de que se dé ese paso, porque al darse ese paso se está por lo menos trabajando en algún tipo de estrategia que busque de cierta manera ecualizar los niveles de deuda, y eso es lo que es necesario en relación a mensaje, a psicología que debe de primar dentro de los mercados financieros, que es en última instancia el riesgo que tiene realmente sobre sí el gobierno en esto del abismo fiscal. Hay algunos republicanos, este tema para los dos, para Santiago Magui y Enrique Álvarez, que están que trinan, echando humo por las orejas, es una metáfora del enojo,
porque Grover Norquist está diciendo que esos republicanos han echado para atrás sobre su plan para este periodo de crisis fiscal y dicen que el pragmatismo ha hecho que algunos republicanos comiencen a abandonar el dogma de no subir los impuestos en Estados Unidos, una promesa arrancada del activista conservador Grover Norquist. ¿Cómo ves esto? Bueno, eso me parece que era algo que es increíble, que no mucha gente lo sabía, y le ha hecho firmar inclusive a muchísimos políticos. A mí eso me parece absurdo. O sea, hay necesidades, obviamente hay que tomar en cuenta el tema, hay que cambiar el sistema tributario de este país porque realmente no tiene lógica, pero al mismo tiempo no puede ser que firmen algo y digan jamás vamos a subir impuestos. Obviamente hay que buscar un equilibrio. Ahora, los republicanos se enojan y dicen contra los demócratas, dicen, ok, yo pago más impuestos, pero ¿para qué? Tú no bajas los costos, el gobierno los gastos son totalmente insostenibles en el largo plazo y ahí es donde está la pelea. Ok, aumento, yo acepto que suban los impuestos, que es ahí donde la ultraderecha está muy en contra, pero al mismo tiempo los otros dicen, ok, ¿y cómo vamos a bajar los gastos? Y eso es lo importante. Enrique Álvarez, para nuestros televidentes, Grover Norquist en 1985 era un joven activista muy cercano al expresidente Ronald Reagan, que fundó la asociación estadounidenses a favor de una reforma fiscal, Americans for Tax Reform, y una cantidad de congresistas republicanos firmaron esta iniciativa, que entre otras, el primer punto, y citamos, dice, me opongo a cualquier iniciativa que apunte a un alza marginal de los impuestos sobre los ingresos, tanto para las personas como para las empresas, y segundo es que estoy en contra de todos los recortes netos o eliminaciones de las deducciones o créditos fiscales, a menos que sean totalmente compensados por una baja de impuestos. Reza el documento que fue firmado por un grupo considerable de republicanos. Al día de hoy, solo 16 republicanos de la Cámara, de un total de 234, y 6 senadores de 45 no han firmado el documento. ¿Cómo ve esto? Esto es otro foco de roce dentro de las filas republicanas. Bueno, creo que es al interior del Partido Republicano, porque sí, hay que ver lo que ha dicho el liderazgo republicano en los últimos días. Y creo que cada vez se alejan más de este acuerdo. Creo que la elección los obliga a ser mucho más realistas en ese sentido, a focalizar el hecho de que perdieron la elección y por lo tanto el mandato y de alguna manera el apalancamiento de la fuerza política está del lado de los demócratas. Tienen necesariamente que conceder de que tienen que subir algunos de los impuestos. Tiene que haber una ecuación donde suban de alguna manera los ingresos del gobierno y los egresos, los gastos del gobierno también tengan que disminuir. Esto en el mediano y largo plazo, pero de momento tienen que enfrentarse a la realidad. Y creo que el primer punto ha sido esta de las deducciones. Creo que eso en el liderazgo republicano ya nos han dado a entender de que va a ser uno de los puntos a tratar, por lo tanto creo que son muy posibles las modificaciones en el mismo. Enrique Álvarez y Santiago Magui, muchas gracias nuevamente por venir al programa.